Buenos días. Muchas gracias al comité por la invitación a esta jornada. Y bueno, felicitaciones por la app, se ve súper interesante. Yo todavía no la descargo, pero ahora que sé que tiene para Mac la voy a descargar. Bueno, y también porque lo que indicaba Juan Enrique, es súper importante la información y la investigación en el tema de plagas. Quizás los fallos que estamos viendo y esas detecciones de rechazo simplemente es por falta de información, por falta de monitoreo y en el caso de las proeúlias por falta de investigación, porque la verdad es que la mayor cantidad de información que se tiene sobre esta plaga ha sido desarrollada en vides y en frutales de hoja caduca en general. Por lo tanto, hoy día les voy a conversar un poco lo que se sabe. Hay ciertas incertidumbres y algunas cosas que hemos podido observar en huertos y atisbos en el manejo. Sin embargo, de todas maneras, falta investigación y con el comité hemos estado desarrollando un proyecto de investigación. Fue postulado este año, por desgracia no fue aprobado, pero pretendemos postularlo nuevamente porque es un tema que al menos las últimas 3 temporadas de las que yo tengo registro, el aumento de los rechazos fue significativo. A ver, ahí. Como les decía, parte de esta presentación la realizó mi socio Renato el año pasado, pero incorporé algunos temas de manejo y de monitoreo para que realmente se lleven algo que pueda servirles. Sin embargo, como les decía, esto tiene puntero, ¿no? No sé cuál. No. Bueno, la investigación está hecha en vides y principalmente en Proeaulia auraria. Siempre que pensamos en Proeaulia, pensamos en auraria. Sin embargo, están descritas 42 especies de tortrícidos nativos. Por lo tanto, lo que sabemos, si solo es en auraria y en cítrico hay otras especies, también vamos a tener problemas. Hay 42 tortrícidos y 38 proeúlias. Así que todas ellas nativas y por lo tanto cuarentenarias. Como les decía, el proyecto de investigación que queremos desarrollar se basa principalmente en saber cuáles son las especies que están en cítrico, conocer la fenología. En el fondo, todos los vuelos, toda la investigación está en vide y claramente en cítricos puede ser distinta. Queremos saber cuáles son los hospederos alternativos. Hay muchos que son nativos, pero también hay algunos que son introducidos. Y entregarles métodos de monitoreo simples y certeros. Estamos viendo que tenemos trampas. Sin embargo, cuando los vuelos son muy extendidos, no podemos definir con ellos la oportunidad de aplicación, sino que tenemos que tener métodos de monitoreo en las plantas, es decir, un monitoreo directo, no indirecto como en el caso de las trampas. No lo descarto, pero yo creo que es complementario. Y por otro lado, llegar a estrategias de manejo que ojalá incorporen químico, cultural y biológico. Como les decía, las proeúlias pertenecen a la familia Tortricidae, que es la misma familia a la que pertenecen la polilla de la manzana, la lobesia, tienen características relativamente comunes. Y de estas 38 especies del género que describe González en el 2015, son 3 las que han sido más estudiadas porque las que se han asociado a los frutales, que es Auraria, la principal, Chrysopteris y Triquetra. ¿Ya? Todas cuarentenarias porque son originarias y endémicas de Chile. La distribución de la auraria va de la 2ª a la 7ª región. Lo más probable es que con todos los cambios que hemos tenido en las condiciones climáticas, esto se ha ido expandiendo. Las otras 2 proeúlias también se encuentran más al sur, causando problemas en arándano. Y aquí vemos la gran cantidad de especies que atacan las proeúlias, es decir, son muy polífagas y ese es un problema porque si estuviesen solamente las plantas nativas y no se pasaran a las plantas cultivadas, no estaríamos hablando de ellas hoy en día. Pero tenemos maqui, arrayán, belloto, canelo, coyihuay, muchas plantas nativas y también algunas exóticas que son hospederas y todos los frutales que vemos allá. Aquí algunas fotografías para que vean cómo se observa la larva
es de un color verdoso, a diferencia de las psidias, que son más bien rosadas. Ese es un primer indicio que estamos frente a una eulia. Y lo otro característico es la seda. Siempre deja seda en las hojas y en los frutos. Aquí un detalle, creemos que esta es Proeuvlia auraria porque se caracteriza por tener esa mancha como en la mejilla, en la cabeza. Sin embargo, la identificación de las eulias es bastante compleja porque es a través de la quetotaxia, que es un sistema que identifica a través de las setas que tiene la larva. Entonces, todo ese trabajo queremos hacerlo con un proyecto de investigación, pero no es por el simple gusto de investigar y de saber, que también es un gusto, pero nuestra empresa se caracteriza por ser un centro de entomología aplicada. La idea es que esas diferencias de especies, lo más probable es que tengan diferentes vuelos, diferentes características que van a incidir en cómo manejamos la plaga. Esa es la relevancia de conocer qué es lo que tenemos en los cítricos. Como les decía, pueden estar en olivo, siempre plegando las hojas. Aquí hay una hoja, la cual fue doblada. A pesar de que le llaman enrolladores de hoja, en general lo que hacen es plegar las hojas. Yo les decía que las larvas son verdosas. Bueno, el color no siempre es la mejor método, no es un método de identificación, pero tienden a ser verdosas. Aquí no se ve tan verde en el olivo. En cítricos, muchas veces me mandan fotos, será, no será. Bueno, una característica como para empezar a conocer las eulias es que el adulto se posa como techo. Esa es la forma en la cual se posan esta plaga. Y es una polilla pequeña de un centímetro y medio aproximadamente. La expansión alar es como de 2 centímetros y algo. Auraria, que es bastante más característica, la que aparece allá, que es más bien cobriza. Sin embargo, de larvas que nos hemos llevado al laboratorio han aparecido otras especies como esta que vemos abajo. Es decir, ya claramente sabemos que no solamente es auraria. Bueno, aquí la vemos en vides. Vemos una hoja enrollada o plegada al lado izquierdo y al lado derecho lo que yo les decía, la larva verdosa y la típica sedosidad. Este fue un video que Renato mostró el año pasado, pero me parece súper interesante, no sé si de allá le pueden dar ahí. Que ¿cómo hace la larva para plegar estas hojas? En el fondo tiene una estructura que va produciendo seda y va juntando, y lo relevante para el manejo, nuevamente, muy bonito el video, pero lo relevante para el manejo aquí es que esa larva se está protegiendo, se está ocultando. Lo más probable que la naturaleza sea para ocultarse de sus enemigos naturales, pero a nosotros nos genera una barrera para el control, ¿ya? Vamos a ver cómo podemos. Bueno, y ahí solamente un detalle, esa es la estructura con la cual produce esta seda. Por lo tanto, cuando veamos seda en un orificio, en una fruta o en las hojas, si es que no está la larva, podemos pensar que puede ser Proeuvlia y seguir monitoreando. Este es un típico daño de Proeuvlia en cítrico, que es algo que los monitores en general no están buscando porque no lo conocen, porque no es común. Entonces, por eso esto requiere capacitación. Si ven estos brotes encarrujados, uno podría pensar, hay pulgones. Bueno, ahí hay que abrir y podemos observar la larva. Aquí se ve gigantesca, lo más probable es que esta larva tenga 1 centímetro y un poquito más. La verdad es que es bastante pequeña, por lo tanto igual es que andar con una lupa. Y si se fijan en la punta de la hoja, está comido. Ese es el daño que hace la larva. Sale de este escondrijo de seda y va a comer las hojas, ya sea en la misma hoja donde está escondida u hojas del brote. Es típicamente un daño de brote. También se alimenta en las flores y también las plega. Ahí donde está la flecha hay un pétalo que está pegado sobre una hoja y cuando uno la descubre aparece esta larvita que se va a comer flores y también va a dañar frutos pequeños. Y otro punto importante en el manejo es que obviamente cuando ya la larva completó su desarrollo, pupa también al interior. Por lo tanto, este es un estado en el cual no vamos a poder controlar, porque no se está alimentando y tampoco está tomando contacto con las hojas. Entonces, ¿qué se sabe? ¿Qué aparece en la literatura sobre Proeuvlia auraria?
porque como les dije, casi todo está hecho sobre Proeula auraria, las investigaciones, es que el invierno lo pasa como larva pequeña, ¿ya? La mayoría de las otras especies de tortrícidos pasan el invierno como pupa o como larva de último estadio. Entonces, luego de este receso viene un pic de vuelo. Sin embargo, como esta plaga inverna como larva, no lo hace como un solo estadio, pueden ser larvas pequeñas o larvas más grandes. Por lo tanto, cuando llegan las temperaturas, podemos tener algunas larvas que estaban muy desarrolladas y que comienzan el vuelo, y otras larvas que empiezan a alimentarse. Por lo tanto, tenemos vuelos podemos llegar a tener vuelos relativamente extendidos, sobre todo en cítricos. Cuando sale esta larva de la invernación o de su diapausa, empieza a alimentarse de la yema de los brotes, como les había dicho, y en vides el primer vuelo se detecta entre noviembre y enero, es decir, un vuelo prolongado. Eso significa que entre que brota la vid, septiembre, octubre, se está alimentando de brotes y dañando incluso yemas antes de brotar y pequeños brotes. Y el segundo vuelo se registra entre marzo y mayo. Ahí vamos a ver unos gráficos. Obviamente que todo va a depender de las condiciones climáticas. Aquí quise colocar un estudio más o menos antiguo y luego tengo unos más nuevos para que vean lo distinto que puede ser los vuelos año a año. Aquí don Roberto González ya en el año 84-85 hizo estas curvas, y si se fijan, las curvas es difícil ver un pic. Quizás acá podemos ver un pic relativamente claro, pero muy extendido entre enero y marzo, y allá desde septiembre a diciembre también está volando. Quizás aquí, si se aplicó algo, podríamos notar otro pic. Eso es lo que veíamos en esa época, que ya se veía complejo de controlar. Luego, algo mucho más reciente, esta es una publicación de la doctora Flores y otros autores, donde podemos ver, aquí hay 2 años, puse esta raya acá para que vean que hay 2 años, y claro, el primer año vemos 2 pics, tanto en viñas, en manzanos y en arándanos. Sin embargo, fíjense que, claro, en estos frutales de arriba se ve relativamente parecida, pero en arándanos ya vemos que el vuelo empezó antes, empezó bastante antes y con un vuelo extendido. Y el segundo año, nuevamente algo extraño, primero empezaron los vuelos como en octubre, aquí empezaron en septiembre. Es decir, esta plaga tiene sus complicaciones y requiere bastantes estudios, porque todo esto ha sido en frutales de hoja caduca, no hay nada en cítricos. Entonces, esto es lo que nos da algunos indicios de qué es lo que tenemos que estudiar, pero todavía no nos dice cómo funciona. Acá otra curva, esta vez de Valverde y Kurkovich del 2021, sigue siendo en vides, pero fíjense acá, muestra 3 pics. En las otras veíamos que habían solo 2 vuelos. ¿Qué implica tener 3 vuelos? Tenemos 3 periodos de larvas que van a hacer daño a nuestra planta, pero además larvas que van a meterse a la fruta. ¿Ya? Entonces acá él indica que habría un vuelo en octubre, uno en enero y uno en abril. Y también algunos otros autores indican que en cítrico, y tiene cierta lógica, yo aquí tomé una foto de una publicación también bastante antigua, pero que todas coinciden entre ellas, porque siempre se están citando. Invierno, en vides, pasa en la yema escondida, la larva muy pequeña, luego produce daños a principios de primavera para tener un primer vuelo en noviembre, nuevamente larvas y daño, y un segundo vuelo. Entonces, si lo llevamos a los cítricos, podríamos pensar, y también lo hemos observado, que el daño se produciría en primavera, en los brotes, en las flores, y en verano y otoño, en los frutos. Sin embargo, si los vuelos son tan extendidos, podríamos pensar que este daño, en realidad, esta larva podría estar más tiempo presente, y eso va a implicar algunas implicancias en el control. Por lo tanto, uno de los objetivos del proyecto que queremos postular prontamente es generar curvas de vuelo, pero también prospectar las larvas y el daño, porque ya vimos que solamente teniendo los vuelos no vamos a saber cuándo controlar y con qué producto. Bueno, otros aspectos biológicos de las Proeolias
es que tienen un umbral de desarrollo bastante bajo. Para larvas son 5 grados y para los vuelos son 7,5. Uno está acostumbrado a escuchar que otras polillas vuelan con 12 grados Celsius, o sea, tiene umbrales más bajos. Por lo tanto, podemos pensar que en zonas donde tenemos los cítricos, que son más templadas, en general, un poco más templadas que donde están las vides, sí se podría generar esta tercera generación, o bien empezar más temprano el vuelo porque las larvas invernaron más desarrolladas. Otros aspectos como para ir reconociendo la plaga, la Proeulia adulta pone huevos en placas, es decir, en una misma planta puede colocar muchos huevos y por eso de repente vemos plantas que tienen daño y algunas plantas que no tienen daño, podría tener una distribución un poco más agregada. Y ya vimos cuál era el daño que producían. Yo creo que, como tengo poco tiempo, mostrar algunas fotos. Aquí la primera, las larvas de primavera harían daño en frutitos recién cuajados. Ahí se ve el pistilo que está con daño, también la fruta, está una fruta muy pequeña, y la típica tela característica. Y acá, aquello que nos causa rechazo de la exportación, indicar que esta es una larva que se alimenta relativamente superficial, no profundiza. Cuando uno encuentra estas larvas más rosadas, profundo, sobre todo en los naranjos, que van más bien a la semilla, esa es otra especie. Entonces eso es importante ir, esa debe ser Ectomielois o polilla del algarrobo. Ahora yéndonos más al manejo, aquellas cosas que podemos hablar de manejo, como les digo, todavía hay mucho que investigar, pero esto es como lo que nosotros creemos que hay que hacer mientras tenemos más herramientas. Primero, sí usar las trampas de feromona. UPL tiene trampas de feromona que fueron desarrolladas en Estados Unidos para otra plaga que atrae Proeulia horaria. Esa fue la plaga, la platinota, que no está presente en Chile, pero atrae las Proeulia. También hay desarrollo en Chile, la misma investigadora que mostré antes, Flores, y su grupo con Tomislav Kurkovic y Jan Berman, ellos han estado desarrollando y ya tienen la fórmula para una feromona más específica. Pero como el mercado es tan pequeño, las empresas no han desarrollado el producto comercial. El típico problema en Chile que tenemos un mercado que es pequeño y de repente necesitamos que se registre un producto y no se registra, y etcétera. Entonces, el problema, uno de los problemas, los machos de la otra Proeulia, yo les dije que habían 38 especies de Proeulia y no sabemos cuáles están en cítrico, no son atraídos a esta feromona. Así que si tenemos Proeulia horaria, bien, vamos a poder monitorear con esta herramienta. De lo contrario, vamos a tener que ir solamente a monitorear brotes. Y lo más importante, temprano en la temporada. Muchas personas que tienen problemas me han llamado y me dicen, bueno, ¿y qué hago? Chuta, llegó octubre o noviembre y no las he instalado. Bueno, igual, estamos aprendiendo. Así que los que han tenido detecciones, instalar las trampas para poder generar las curvas. Y estas trampas hay que revisarlas cada 2 a 3 días, remover la polilla, limpiar la trampa y se sigue contando. ¿Ya? Bueno, lo otro eran las indicaciones de etiqueta de cuánto hay que colocar. Como es algo que no se utiliza mucho en cítricos, igual quise mostrar cómo funcionan estas trampas. Tienen una base pegajosa, tienen un septum, donde está la feromona de la hembra y que atrae al macho. El macho se siente atraído y cae en esta base pegajosa. ¿Cómo monitorear? Hay que revisar los brotes, cuando estamos en temporada de brotes, flores y obviamente los frutos. Yo diría que al menos 200 brotes o frutos por cuartel. Y esto, generalmente nosotros recomendamos hacer un monitoreo al azar, pero yo creo que en este caso sí vale la pena un monitoreo dirigido porque es una plaga cuarentenaria. Por lo tanto, la tolerancia es muy baja y además estamos aprendiendo. Así que cuando uno dirigió, me refiero a hay brotes así, doblados, un poco deformes, eso es monitorearlo. Ahora, como el objetivo es proteger el fruto, obviamente tenemos que centrarnos en esa época, en la época que está el fruto, utilizar tanto la información de las trampas como de monitoreo para determinar cuándo aplicar.
Y una cosa que siempre la gente se olvida es que, ok, controlo, me relajo. No, aquí hay que siempre seguir monitoreando. Ahí me tiene una luz roja, por eso me complica. También súper relevante, monitorear la flora acompañante, todo lo decimos siempre, pero la gente se olvida que tiene otras plantas, no solamente las plantas de cítricos, y eso hay que monitorearlo para ver si tenemos enemigos naturales, si tenemos la plaga, cuál es la condición. Ok, ahora vamos a ver lo de los plaguicidas, es corto porque me quedan segundos. Hay muy pocos plaguicidas que tienen registro para Eulia en cítrico. Nosotros analizamos todas las etiquetas y vimos cuáles tenían registro. Por desgracia, los que tienen registro son productos muy antiguos, que están cuestionados, que están prohibidos incluso, que no se pueden utilizar. Esos tienen registro, no sé, ni siquiera los menciono. Pero la industria puede un poco hacer presión o pedir a las químicas que se amplíe el registro de otras etiquetas. Los productos que funcionan bien y que son también ambientalmente más sustentables, porque estamos hablando de sustentabilidad, son las diamidas, los inhibidores de síntesis y las espinosinas. Y aquí es como un resumen de todo el análisis que hicimos de la etiqueta. Si ustedes se fijan, aquí abajo están los 3 productos que tienen registro para cítricos en Eulias, que son Bacillus thuringiensis, que es un muy buen producto, controla bien, pero tiene una residualidad muy corta que va de 7 a 10 días, es decir, sí o sí hay que aplicarlo más de una vez si es que tienen el problema. La azadiractina, que es el NIM, que yo no lo he evaluado, así que no tengo opinión. El Fosmed, que es un producto, bueno, no sé cómo estarán las tolerancias, pero también controla burritos, si es que tuviesen problema de burrito. Ahora me voy a ir a la parte alta. Los productos que indico acá, ciantraniliprole, metoxifenocide, clorantraniliprole, son polillicidas por excelencia. Son productos muy efectivos, pero por desgracia, ninguno de los 3 tiene etiqueta para proeúlias en cítrico. Y lo que sí sabemos es que el ciantraniliprole, el Exirel, que también tiene efecto para burrito, está en proceso de registrarlo. Así que ahí habría una alternativa. Sin embargo, estos otros 2, que me parece que sí tienen tolerancia en mercados de destino, no tienen etiqueta para cítrico. Entonces ahí había que hacer un trabajo. Luego tenemos los productos neonicotinoides, también están siendo cuestionados, pero sí tienen efecto para polillas. Sin embargo, no tienen registro en cítricos para polillas. Ese es el punto. Estos productos que dicen sí tienen efecto, sí tienen registro en cítricos, pero no para polilla. En el fondo, esos productos necesitan una ampliación de etiqueta. ¿Ok? De enemigos naturales se sabe muy poco. Nosotros hemos colectado algunas larvas y hemos visto que existen ectoparasitoides. También va a ser motivo de la investigación. Hemos visto que lo que emerge luego de eso, algunos microhimenópteros o himenópteros y algunas moscas parásitas. También hay algunos himenópteros endoparásitos, pero como les digo, hay que identificarlo. Y para terminar, tenemos que entender, generalmente para poder manejar una plaga, hay que entender cómo funciona, cómo ha sido su... ¿Por qué está atacando los cítricos? ¿Por qué antes no y ahora sí? Bueno, hay que cuestionárselo un poco. Esta es una plaga que está en plantas, es una plaga nativa, que está en plantas nativas. Sin embargo, ¿qué ha pasado en los últimos, no sé si 10 años o más de sequía? Uno empieza a ver que se empiezan a secar estas plantas. Nosotros nuestros cítricos los estamos regando. Por lo tanto, nuestros cítricos están verdes, tienen brotes, tienen fruta. Esas plantas muchas veces han ido muriendo. Puede ser una razón, no sabemos. Cuando la plaga está coexistiendo con su... o coevolucionando, por decirlo así, con esa planta nativa, evoluciona la planta, la plaga y sus enemigos naturales. Cuando la plaga llega al frutal, trae sus enemigos naturales, pero nosotros estamos aplicando para chanchito, para esto, para lo otro. Entonces lo más probable, esos enemigos naturales son mucho más susceptibles a los pesticidas. Bueno, muy importante la investigación, súper relevante, y también hago un llamado a las personas que están instalando
trampas para conocer los ciclos es que nos compartan esas trampas, o sea, esos resultados de las trampas. Hay número y mis antecedentes. Eso. Disculpen que me pasé. Muchas gracias, Pilar. Tenemos unas consultas del público. La primera tiene que ver con si conoces o sabes algo de la efectividad de los productos biológicos en el control de las proeúlias, ¿ya? Como el jabalí me mencionan acá. ¿Jabalí? Sí. Okay. Y por otra parte, ¿con cuántas capturas en trampa ya es recomendable hacer unas aplicaciones? Y si conoces de qué zonas geográficas donde más han habido capturas de proeúlia. Ya, Javelin primero. Javelin es Bacillus thuringiensis. Y vimos que yo lo que coloqué acá, para que si es que hay químicas presentes no se sientan mal, es lo que de acuerdo al registro SAC está con etiqueta para éoles. Incorporé un par que me parece que serían una buena opción. Pero el Javelin es un bacillus y yo indiqué que el bacillus sí funciona. Lo que pasa es que el que tenía etiqueta era BTK, por eso puse BTK. Pero Javelin, BTK o hay uno de Valent que no recuerdo el nombre, Dipel, gracias. Los bacillus en general sí controlan la proeúlia. Así que todo depende, bueno, obviamente el registro, ahí tienen que ver ustedes. La otra pregunta... niveles de captura. Mira, yo la verdad es que creo que uno tiene que... las capturas en las trampas son una forma indirecta de monitoreo. Yo cuando capturo algo, tengo que cerciorarme que ese algo no viene de la parcela al lado, de más allá. Es decir, es un indicador. Lo que tenemos que hacer es monitorear nuestras plantas, mirar, observar. Pero creo que si tengo captura y habiendo larvas, yo aplicaría. No hay un nivel en general en otras plagas que no son cuarentenarias. Uno espera que exista un pic, una captura sostenida. En el fondo tengo una captura, ok, sigo monitoreando, 0, 1. Si ya después tengo 1 y después 3, ya, ok. Quiere decir que esto no fue un hallazgo. Aquí hay un ataque y la cantidad está aumentando. Por lo tanto, ese nivel sería, en el fondo, captura sostenida más el monitoreo de la planta. ¿Zona geográfica? Zona geográfica. Bueno, hace años atrás nosotros observábamos solo en la cuarta región. Hoy en día hemos visto la cuarta, en la quinta, en la metropolitana y en la sexta. Obviamente que más hacia la cuarta, pero la verdad es que zona Melipilla, Pichidegua también. Así que seguramente en distintas cantidades, pero ya la hemos visto desde la cuarta hasta la sexta. Okay. Muchas gracias, Pilar. Gracias. Un aplauso para Pilar.